Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase número 3. Soy el profesor José Luis Romero, instructor de informática aquí en Grupo CETEC. En este tutorial vamos a desarrollar los siguientes temas, iniciando con el manejo de nuestras herramientas digitales, las cuales pueden ser desde nuestra computadora, nuestro celular y nuestra tablet. Vamos a ver el uso del teclado, el uso del mouse, conociendo y trabajando con el ambiente de Windows y aprendiendo a respaldar información. Bueno, como podemos observar, estos temas aparentemente parecieran muy sencillos, no obstante, hemos detectado que a muchos usuarios cuando van iniciando tienen mucha duda o problema para llevarlos a cabo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el inicio de nuestras herramientas digitales, que sería cómo encender y apagar nuestro equipo. Bueno, la primera precaución que debemos tomar es verificar que nuestro equipo de cómputo efectivamente está conectado a una toma de corriente eléctrica. Lo segundo es ir a nuestro CPU y localizar el botón de power, presionarlo para que nuestro equipo encienda. Una vez que encendió, ahora nos dirigimos al monitor y presionamos el botón de encendido. Ya que están encendidos los dos componentes, vamos a poder observar en pantalla nuestra primera plataforma, que es el sistema operativo. Para apagar nuestro equipo, igual, aunque parece una rutina muy sencilla, vamos a enfatizarla, ¿sí? Para apagarlo hay que hacerlo por medio del software. Se ha observado como muchos usuarios de forma equívoca desconectan su computadora directamente de la toma de corriente eléctrica o presionando el botón de power hasta que se apague el equipo. Estas dos opciones no se sugieren porque podemos dañar nuestro disco duro. Entonces lo más conveniente, y tomen nota y aplíquenlo así, es irme al botón de inicio y buscar la opción de apagado. Una vez que se apaga el CPU, lo siguiente es nuevamente ir a nuestro monitor, localizar el botón de power, presionarlo hasta que se apague nuestro monitor, ¿sí? Aunque es una rutina muy sencilla, pero como les comento, a veces tenemos pues problemas para llevarla a cabo, ¿sí? Y a veces lo más sencillo es desconectar nuestro equipo o presionar el power hasta que se apague, pero no es lo que se sugiere, ya que puede dañar nuestro equipo de cómputo. Bueno, ahora vamos a ver qué es un teclado. Como ya determinamos en los tutoriales anteriores, un teclado es un periférico de entrada, es decir, un componente externo al ordenador y que se conecta mediante algún puerto. Tiene entre 101 y 108 teclas aproximadamente y está dividido en 4 bloques, como veremos más adelante. ¿Para qué sirve? Pues sirve para introducir datos, por eso decimos que es un periférico de entrada, y los datos que podemos introducir son letras, los números y los caracteres, símbolos como la arroba o la coma, para escribir con el ordenador. Además, los teclados más avanzados llevan otras teclas que pueden realizar otras funciones, como veremos más adelante. ¿Cómo se conecta al ordenador? Los puertos usados hasta hace poco eran los llamados PS2, pero hoy en día todos los teclados se conectan al ordenador mediante puertos USB, puertos que permiten la conexión incluso con el ordenador encendido directamente. En la imagen que podemos observar, tenemos el antiguo puerto PS2, que son las primeras dos imágenes que observamos, y en la parte de abajo está el USB, que es el actual. Hay que decir que también los hay inalámbricos, que son los más usados actualmente. Como comentamos, los teclados vamos a tener estándar y extendidos.
Otra clasificación que tenemos son los teclados ergonómicos, que es un teclado que, como su propia palabra dice, está diseñado para trabajar con él de forma más cómoda y menos cansada. Son muy útiles para aquellos que usan mucho este dispositivo y están largas horas ante la computadora. También tenemos los llamados teclados multimedia, que están diseñados con teclas especiales que dan acceso directo al volumen, al lector de CD-ROM y otros elementos multimedia relacionados con el video y el sonido. Tenemos también los teclados inalámbricos, que son aquellos que en lugar de conectar el teclado al ordenador mediante cables, se conectan con una pequeña antena y transmiten la información por medio de ondas electromagnéticas por el aire. Son los más utilizados actualmente. Y como podemos ver en la última imagen, en la parte de abajo, los teclados flexibles, que están fabricados con goma siliconada o plástico y que son muy flexibles, de poco peso, delgados y resistentes al agua y otros líquidos. Ahora vamos a analizar los bloques del teclado. Como podemos observar, aquí tenemos la tecla de Escape y la de imprimir pantalla, que son las llamadas teclas especiales. Luego tenemos las teclas de F1 a F12, que se les llama teclas de función. Tenemos este bloque que es el más grande, que es el teclado alfanumérico. Recibe su nombre porque tiene las letras del alfabeto, tiene números y caracteres especiales, ¿sí? Como en este caso los operadores, y tenemos teclas importantes como esta tecla que es la de retroceso, tabulador, bloque mayúsculas y minúsculas, la tecla de Enter, una y dos teclas de Shift, dos de Control, dos de Windows, dos de alternográfico y nuestra barra espaciadora, y esta que se llama menú contextual. Aquí tenemos también las teclas de edición, de las cuales resaltan insertar, suprimir, avanzar, regresar, por mencionar algunas. Tenemos aquí en color morado las teclas de dirección, las cuales nos permiten desplazarnos hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Y de este lado tenemos el teclado numérico, que como podemos observar tenemos nuestros operadores para realizar operaciones matemáticas, y tenemos aquí el más, menos, por y entre. Recuerden que el por es la tecla que tiene el asterisco, y para hacer nuestras divisiones con la diagonal, en este caso, que también se le llama slash. Y bueno, en esta imagen volvemos a reforzar un poquito algunas de las teclas que son importantes en nuestro teclado. La tecla de retroceso, bloque mayúsculas y minúsculas, la tecla de Enter, dos teclas de Shift, dos teclas de Control, dos de Alt y nuestra barra espaciadora. Vamos a checar nuestro siguiente componente importante, que sería el mouse. ¿Y qué es el mouse? Bueno, como ya sabemos, el mouse es uno de los periféricos de mayor empleo en la informática, el cual también toma nombre de ratón. Es a través de este hardware que el usuario puede interactuar con el ordenador a través de su puntero o indicador, el cual puede visualizarse directamente en la pantalla, como podemos observar. Su función principal es controlar todas las funciones que el usuario llega a ordenar a través de la computadora, donde al mover el mouse en una determinada superficie automáticamente se mueve el puntero en la pantalla, permitiendo así seleccionar cualquier aplicación o acción que se desea hacer en el ordenador. Son elaborados en base a plástico, los cuales contienen un mecanismo especial que llega a detectar en dos dimensiones el movimiento realizado por el usuario, donde se llega a realizar un movimiento en avance o retroceso, o uno desde el eje X y el Z. Cualquier movimiento realizado en la superficie es reflejado en el monitor por medio del cursor, puntero o flecha.
como podemos observar. Esta flechita que ustedes ven en pantalla se llama cursor. Ahora, ya que estamos analizando nuestro mouse, pues va a estar compuesto por algunos elementos importantes. Uno de ellos es el botón derecho, y pues como sabemos se trata de un botón ubicado del lado derecho, con el cual se logra acceder a ciertas opciones de menús mucho más especializados. Con este botón se accede a diversas opciones de una forma más rápida y sin tener que buscarla en barras de herramientas situadas en la zona superior de la pantalla. Con este se ejecuta cualquier programa, se logra conseguir cualquier dirección de enlace, muestra menús y a la vez permite ver aplicaciones, funciones del programa, etc. Tenemos el botón izquierdo. Con el botón izquierdo se interactúa y se seleccionan los programas, las funciones del ordenador y las páginas web de internet. Cuando se pulsa 2 veces, este botón se le indica al ordenador que abra un determinado programa. Del mismo modo, con este se pueden arrastrar cualquier ventana o icono de un lado a otro, donde solo se debe pulsar y arrastrar el mouse al lugar donde se desee colocar el icono o la ventana seleccionada. Este botón tiene como función principal indicar, a la vez ejecutar cualquier selección que el usuario realice. Con este se abre, se cierra, se muestra, etc. Respecto a la conectividad, refiere al cable que permite al mouse conectarse a la computadora, lo cual lo realiza por la parte trasera de ella. En el caso del mouse inalámbrico, los cuales carecen de cableados, como la conectividad hace uso de señales infrarrojas, que es lo que mantiene la comunicación con el equipo. También tenemos un elemento importante en los mouse, que es esta rueda, al cual le llamamos scroll, ¿sí? Se trata de la rueda que permite que el puntero del mouse sea desplazado con gran facilidad por toda la pantalla, el cual se encuentra entre el botón derecho y el botón izquierdo del mouse. Es gracias a esta rueda que la pantalla se puede mover de abajo hacia arriba o viceversa, en una forma muy rápida. Esta a la vez permite mover el cursor en la página y a la vez mantiene el mouse parado. Con su uso se puede visualizar todo lo que se muestra en pantalla, sea de presentación, páginas web, ajustes de programa, etc. Bueno, ya vamos a entrar un poco más en materia y ahora vamos a conocer algunos conceptos generales de lo que es el ambiente de Windows. Como ya comentamos, Windows es el sistema operativo y va a ser el programa encargado de administrar los recursos del sistema, tanto el hardware como el software, y va a procurar que todo esté trabajando correctamente para ofrecerle un ambiente confortable al usuario. Y bueno, ya cuando estamos trabajando con nuestro sistema operativo, pues el primer componente que vamos a tener acceso es al escritorio, al cual vamos a definir enseguida. Pero antes vamos a narrar un poquito de la historia de nuestro sistema operativo Windows. Hay que mencionar que Windows, su historia inicia con el sistema operativo MS2, el cual era de una interfaz que no era gráfica, ¿sí? Pero bueno, ya posteriormente va evolucionando y ya surgen las versiones como Windows 1.0, 3.0, Windows 95, 98, Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 y el actual Windows 10, donde de una interfaz que no es gráfica pasa a serlo. Bueno, una vez que ya narramos un poco de la historia del sistema operativo Windows, bueno, hay que mencionar también que en base al sistema operativo que yo tenga instalado en mi computadora, podemos deducir si el equipo es actual o igual ya tiene cierto tiempo. Por ejemplo, tenemos un
equipo de cómputo con Windows 10, lo más seguro es que sea un equipo actualizado, a diferencia de un equipo que tenga MS2 o Windows 3.1, ¿verdad? Entonces es importante saber detectar qué sistema operativo tengo instalado en mi máquina, porque este dato pues nos va a apoyar para saber qué tanta respuesta puedo también tener de la computadora. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos nuestro primer elemento, que es el escritorio de Windows, y vamos a definir que este es la pantalla principal que podemos observar una vez que se inicializa el sistema. Pantalla que contiene los iconos de todos los programas que utilizamos más frecuentes. El mismo se caracteriza además por mostrar un fondo de pantalla capaz de ser elegido por el usuario y sobre el cual se muestran sus dichos iconos. Esta visión además incorpora una barra de tareas que generalmente está en la zona inferior, pero que puede desplazarse a los laterales o también a la zona superior. El escritorio de Windows puede entenderse como el elemento mediante el cual el usuario trabaja más frecuentemente, es decir, en donde tiene acceso a distintas funcionalidades del sistema operativo. Los iconos se muestran en el escritorio de Windows, remiten a distintos programas, carpetas y archivos a los que se pueden acceder mediante un doble cliqueo con el puntero del ratón. También es posible tener una referencia de las características de los mismos. Estos iconos pueden eliminarse, como asimismo es posible establecer algunos nuevos. Como punto de partida, el sistema operativo suele instalarse con algunos de esos iconos de forma predeterminada, iconos que luego podrán cambiarse o eliminarse en función a las necesidades del usuario. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro escritorio de Windows y vamos a señalar algunas de las partes o elementos de esta primer pantalla. Y bueno, aquí tenemos lo que es el botón de inicio. En la parte inferior izquierda tenemos los iconos, que son en este caso accesos directos, son imágenes, ¿verdad?, que contienen la dirección de una aplicación y nos permiten accesar allá de manera directa y rápida. Tenemos aquí la barra de tareas, que es la que nos menciona qué programas son los que estamos ejecutando. Tenemos el área de notificación y esta imagen que vemos aquí pues se llama papel tapiz. Ahora, otras características de nuestro sistema operativo es que es gráfico, es decir, se maneja a través de imágenes, como podemos observar. Es multiusuario, porque una vez que estemos trabajando vamos a poder observar y en este caso aplicar el manejo de varias cuentas de usuario. Por eso es que se llama multiusuario. También es autoconfigurable. ¿Qué es autoconfigurable? Que detecta la mayor parte de hardware y software que está en el mercado. Entonces esas serían las características de Windows, que es gráfico, multiusuario, multitarea, porque podemos trabajar con él diferentes aplicaciones de manera simultánea. Y lo último, autoconfigurable, porque detecta la mayor parte de hardware y software que existe en el mercado. Ahora, una vez que ya estamos trabajando con Windows, sabemos que la palabra Windows significa ventana, y bueno, esa es la idea de los creadores de este sistema operativo, en este caso Microsoft. La idea es pues conducirse con el manejo de este tipo de elementos que son las ventanas, y que podemos decir que son los objetos básicos con los que trabaja Windows. Cada tarea ejecutada en el programa se realiza sobre una ventana en la pantalla, de modo que se pueda cambiar de una a otra sin tener que finalizar la ejecución de ninguna de ellas. Cada vez que se pone en marcha el programa, aparece en la pantalla del ordenador la ventana principal de la aplicación, en cuyo interior se situará la ventana de fichero correspondiente a la operación que se está ejecutando. Entonces, pues aquí podemos observar que es una ventana, ¿sí? Y aquí tenemos este tipo de ventanas que se les llama ventanas de aplicación.
y que son los elementos con los cuales Windows va a permitir estar interactuando. Ahora, nuestro siguiente elemento que debemos conocer, ya que definimos qué es una ventana, ahora es qué son las carpetas. Y las carpetas nos referimos a ellas cientos de veces al día. No todos los usuarios saben exactamente qué son las carpetas de una computadora. Ese elemento en donde a diario almacenamos todos nuestros archivos, canciones, fotos y videos para mantenerlos ordenados y en una sola ubicación. Las carpetas, antes también llamadas directorios, nos acompañan desde las primeras interfaces gráficas introducidas hace ya un par de décadas en los principales sistemas operativos y han ido evolucionando para ofrecer al usuario muchas características, como posibilidad de ajustarse a los contenidos que almacena, es decir, que puede mostrar ciertas opciones de acuerdo al tipo de archivos que contiene. Básicamente una carpeta es la ubicación virtual dentro de la estructura de archivos de la computadora, en donde se almacenan archivos de todo tipo, desde los documentos de usuario como documentos, fotos y videos, hasta los archivos necesarios para ejecutar el sistema operativo y los programas. También las carpetas tienen la capacidad de alojar otras carpetas en su interior. Todos los sistemas operativos como Linux, Windows e incluso sistemas operativos para smartphones como Android, así como los sistemas de almacenamiento en la nube, brindan a usuarios la posibilidad de crear una estructura de carpetas para ayudarlos a organizar su trabajo y los contenidos que almacena, a los cuales se accede mediante el administrador de archivos. Y eso nos lleva a nuestro siguiente concepto, que es un archivo. Y decimos que un archivo o fichero informático es un conjunto de bytes que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. A los archivos informáticos se les llama así porque son los equivalentes digitales a los archivos escritos en expedientes, tarjetas, libretas, papel o microfichas del entorno de oficina tradicional. Como podemos observar, aquí tenemos el ejemplo de un archivo y vemos que un archivo se representa con un icono descriptivo de la aplicación a la cual corresponde. Aquí vemos, por ejemplo, este icono que corresponde a un documento de Excel, seguido del nombre y la extensión. Y bueno, aquí podemos observar algunas otras extensiones de otros archivos. Por ejemplo, PPT corresponde a un documento de PowerPoint. Tenemos la extensión PDF, que son documentos de Acrobat Reader. Tenemos también la extensión .exe, que es para aplicaciones. Ya vimos aquí la de Excel, etcétera, ¿sí? Entonces los archivos así los vamos a identificar, en este caso con el nombre del archivo, la extensión y el icono. Así vamos a poder detectar en qué aplicación se realizaron. Ya que estamos trabajando con nuestro sistema operativo y ya que encendimos nuestro equipo de cómputo, es importante que cuando estamos frente a una computadora, una de las primeras rutinas que también realicemos sería identificar con qué recursos cuenta. Esto con el objetivo de poder determinar si las tareas que me son encomendadas van a poder ser realizadas en la computadora que me asignen, ¿sí? Al contar con lo necesario para dichas tareas. El primer componente que vamos a analizar para ver su calidad o efectividad es el hardware. Y cuando estamos detectando hardware en nuestra computadora, lo primero que vamos a observar si es de marca o no. Eso pues nos puede dar ya cierto enfoque de qué tan bueno o no es el equipo, ¿sí? Lo siguiente, vamos a detectar qué microprocesador tiene y cuánto de memoria RAM. Posteriormente vamos a investigar cuánto tiene de disco duro
Recuerden, respecto a microprocesadores, ya comentábamos que el iCore 9 es lo más actual. También comentábamos que un 286 es un procesador de 1982. Entonces, pues, teniendo como referencia esas dos fechas y esos procesadores, pues podemos ir determinando, según mi procesador que yo tenga, qué tan bueno o no va a ser mi equipo en cuestión a procesamiento, ¿sí? Lo cual puede hacer que el equipo sea más rápido o más lento. Igual a memoria RAM, recordemos que entre más memoria RAM tenga, más aplicaciones voy a poder abrir, y bueno, también con eso puedo limitar el riesgo de que mi equipo se esté bloqueando constantemente por no tener esa capacidad para abrir aplicaciones. El disco duro, pues igual hay que detectar esta característica para observar qué tanto o no puedo almacenar de información y tomar las medidas correspondientes. También una última característica que debemos detectar como usuarios nuevos en el manejo de computadoras es cómo nos conectamos a internet, ya que vamos a tener dos maneras principalmente para realizar esta operación. Una, a través de nuestro cable Ethernet, el cual va a estar conectado a un módem, y así es como vamos a recibir la conexión de internet. Y la otra puede ser por señales de alta frecuencia a través de lo que se llama el Wi-Fi. Recuerden, las laptops, celulares, tablets, ya por default, pues ya tienen ese recurso instalado, y es por eso que detectan las redes inalámbricas que están en el contexto exterior, ¿verdad? Pero si en este caso mi computadora tiene un cable Ethernet, también hay la posibilidad de comprar una tarjeta para red inalámbrica, y se le asigna o se le instala a nuestra computadora para que podamos tener esa posibilidad de detectar redes inalámbricas y que no tengamos que estar conectados por medio de un cable. Otro componente bien importante que hay que detectar, ¿sí?, es el software. Ustedes ya aprendieron su computadora, están trabajando, pero ahora, ¿qué tienen para trabajar? Y lo primero que nos va a hablar de la efectividad de nuestra computadora es saber qué sistema operativo tiene. Si tiene Windows 10, pues podemos deducir que es un equipo actualizado, ya que es el sistema operativo más actualizado. Posteriormente hay que verificar qué tipo de aplicaciones tenemos, las cuales pueden ser ofimáticas, de programación, de entretenimiento. Hablando de aplicaciones ofimáticas, hay que ver pues qué tipo de suite tenemos instalada de Microsoft. Puede ser, no sé, Office 2010, 2013, 2016, ¿sí? Y bueno, también nuestros lenguajes de programación, verificar si tenemos instalado alguno para poder realizar este tipo de tareas. Bueno, ya para finalizar vamos a tocar otro tema, que son las formas de respaldo. ¿Qué es el respaldo? Guardar nuestra información de manera segura. Y vamos a checar ahorita cómo tenemos diferentes opciones. Lo importante es no perder información, porque si perdemos información, pues nos vamos a generar dolores de cabeza, ¿verdad? Bastante interesantes, así como pues finalmente vamos a tener que hacer trabajos posiblemente doble vez, los cuales pues no siempre van a entender las personas a las cuales les tengamos que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es el respaldo de la información. Una de ellas llamamos que es un respaldo local. ¿Qué es un respaldo local? Directamente en su computadora, ¿sí? Todo lo que hagan ustedes, guárdenlo en su computadora. Ese es un respaldo local. Pero aquí vamos a aplicar una frase un poco interesante que checábamos en internet,
que dicen: en informática, como en muchos escenarios, lo más seguro es que nada es seguro, y eso sí es seguro. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, nosotros posiblemente podemos comentar que el respaldar nuestra computadora es lo más seguro, porque está en mi casa, porque es un buen equipo, pero recuerden, como todo dispositivo electrónico, puede fallar, y si yo nada más tengo mi información en mi computadora, eso me puede limitar, ¿sí? Entonces, la siguiente sugerencia es que tenemos el llamado respaldo externo. También recuerden, se pueden apoyar en memorias USB, micro SD, en CDs. También teníamos anteriormente el disquete de 3,5, pero ya ahorita no está, ya no se usa mucho en el mercado. Y a un lado también tenemos, como pueden observar, los discos duros externos. Bueno, estos medios de almacenamiento son muy eficaces, pero igual hay que valorarlos, ¿sí? Un disco duro, su precio comercial puede ser, no sé, 1,000 pesos. Sí tienen bastante capacidad, pero a veces también se sugiere, por ejemplo, si mi información es de 8 gigas, por ejemplo, pues posiblemente a lo mejor un respaldo más seguro sería comprar 3 memorias más económicas de 200 pesos cada una de ellas y hacer 3 respaldos, a diferencia de un solo respaldo en un disco duro externo. ¿Por qué? Porque igual nuestro disco duro puede fallar, y si nada más estoy en este caso con ese respaldo, pues igual me podría quedar sin información, a que si lo tengo en 3 memorias, pues tendríamos esa opción de recuperarla, la información de manera más eficaz, ¿sí? Bueno, entonces este sería nuestro segundo tipo de respaldos, que sería el externo. Ya vimos que el local es en mi computadora, el externo es en uno de estos medios. Tenemos otro tipo de respaldo, que es en una intranet o red de área local. Esto sucede en las empresas, ¿sí? Por lo general todas tienen una red de área local y todos los usuarios guardan ahí su información. En el caso de los planteles educativos, por lo general están en red, tenemos un servidor y también se puede respaldar en ese escenario. O dispositivo físico. Otra forma de respaldo es en internet, que es una red de área amplia, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, a través de plataformas como Drive. Sabemos que podemos subir información a la nube o internet. Y bueno, en estas imágenes pues podemos observar, ¿verdad? Lo que son esos grandes servidores, ¿sí? Aquí tenemos los servidores de Google. Como pueden observar, pues son grandes ejércitos de computadoras, que también se les llama sistemas neuronales de internet, y aquí es donde se guarda nuestra información de nuestro correo electrónico, nuestras páginas web de Google Sites y todo lo que subimos a Google Drive. Y por último, nuestra mente privilegiada, ¿sí? Cuando hago este comentario siempre en las clases presenciales, igual y a todos les causa pues extrañeza o admiración cuando hablamos de este tipo de respaldo, pero obviamente no tenemos de qué admirarnos, ya que nuestra mente también es un medio de almacenamiento muy eficaz. Digo, salvo que cada uno de nosotros dudemos de nuestros propios alcances, ¿verdad? Pero obviamente todos debemos confiar. ¿Cómo voy a tener un buen almacenamiento en mi mente privilegiada? Pues estudiando mucho, tomando notas, ¿verdad? Repasando, ¿sí? Muchas veces. Ahora, para este concepto que muchos a veces dudamos, porque expresamos, ¿cómo voy a respaldar en mi memoria? O sea, no hay que minimizarnos, ¿verdad? Al contrario, todos somos capaces. Y si no, para eso puse esta imagen o estas imágenes. Tenemos ahí unos personajes, ¿verdad?, que nos demuestran que efectivamente nuestra mente privilegiada puede almacenar mucha información.
Si no, podemos preguntárselo aquí a estos personajes importantes como Isaac Newton, Steve Jobs, Bill Gates, Larry Page y Sergey Brin, que pues ellos tienen mentes privilegiadas como cualquiera de uno de nosotros, que las podemos tener si aplicamos pues las mismas formas de fortalecerlas, ¿verdad? Que es como a través del estudio. Bueno, entonces en resumen vemos que tenemos diferentes formas de respaldo, que una sería local en mi computadora, externa en memorias USB, micro SD, etcétera, en una red de área local, que puede ser en nuestra empresa o en nuestra escuela, en una red de área extensa, como puede ser internet, en la nube, ¿sí? Y por último, en nuestra mente privilegiada. Ahora, ¿por qué mencionamos todas estas formas de respaldo? Porque obviamente no nos vamos a esperanzar o a tener a una sola forma. Si yo tengo un archivo, vamos a decir de Excel, por mi propia conveniencia, lo guardo en mi computadora, lo guardo en una memoria USB, lo subo a la nube, lo guardo en el servidor de mi escuela o de mi empresa y en la medida de lo posible también trato de tenerlo en la mente, es decir, asimilar lo más que se puedan las operaciones y tenerlas alojadas en mi mente, ¿verdad? O cerebro. Recuerden, si todos los medios fallaran, alguno de ellos nos puede ayudar para recuperar la información. Por ejemplo, llega a fallar nuestra computadora en casa, se nos perdió la memoria USB, no hay problema porque todo lo tengo en la mente, ¿verdad? Puedo hacer la réplica. Claro que nos va a costar trabajo, pero se puede recuperar la información porque yo tengo la habilidad. Y en este escenario, pues más nos vale, ¿verdad? Como en todos los escenarios, debe haber mucha información en nuestra mente para que podamos ejercer correctamente cada una de las profesiones que hemos elegido, ¿verdad? Pero bueno, finalmente hay que tomar las precauciones necesarias, ¿sí? Respaldarlo en 5 medios es mucho mejor que respaldarlo en 1, ¿ok? Bueno, entonces ahí está la sugerencia, aplíquenla y disfruten de este tipo de manejos de la información, o igual no lo apliquen y posiblemente se nos pueda generar alguna situación no tan agradable cuando perdamos datos. Ok, pues una vez que mencionamos este tipo de conceptos, ¿sí? Ahora vamos a ver lo relacionado con nuestras copias de seguridad que ya les comentábamos. Es importante que hagamos todo ese respaldo para evitarnos posibles pérdidas de información, lo cual puede generar trabajo innecesario, llamadas de atención en el trabajo, la oficina, en casa, ¿sí? Entonces, si tenemos tantos dispositivos, hay que pues siempre estar alertas de realizar las copias de seguridad o respaldo correspondientes, ¿sí? No queremos que se vaya a generar alguna situación no tan agradable porque no tomamos las precauciones necesarias. Si tenemos 5 formas de respaldar, hay que utilizarlas o limítense a una, pero como les enfatizo, se puede generar una situación no tan agradable, ¿sí? Recuerden, hay una expresión en internet: hombre precavido vale por 2. Igual, ¿verdad? Podríamos aplicarlo: mujeres precavidas valen por 2. Entonces, si tenemos todos estos tipos de almacenamiento, pues vamos a utilizarlos. Muy bien, así estaríamos terminando nuestra sesión número 3, en la cual pues ya reforzamos estos temas que, aunque algunos son básicos, pero como les comento, a nivel de usuario que va empezando, sí es necesario conocer. Una vez que ya dimos estos temas en nuestra sesión, inferimos que ustedes ya los van a aplicar, ¿sí? Sería un tanto desconcertante, ¿verdad?, que una vez que vemos estos temas, no sé, después de un mes de capacitación, tuviéramos la duda de cómo prender nuestra computadora. O también sería desconcertante que expresáramos que perdimos información sabiendo que tenemos 5 medios, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de situaciones. O igual que nuestro equipo falló,
pero si somos honestos es porque sabemos que constantemente lo estuvimos desconectando directamente, ¿sí? Bueno, entonces todo este tipo de observaciones se hizo con esa intención de que sepamos realizar estas operaciones básicas y que también tengamos los cuidados necesarios con el manejo de nuestra información. Y bueno, aquí obtuvimos un primer acercamiento con lo que fue el manejo del teclado y del mouse. Bueno, entonces demos por concluida esta sesión y ya le daremos seguimiento a nuestra capacitación en nuestro siguiente video tutorial.